Así fue como comencé a preparar uno de los componentes fundamentales de la fotografía que te voy a presentar hoy. Te estoy hablando de un puente que está siendo atravesado por un vehículo deportivo y un helicóptero está detrás de él persiguiéndolo, intentando explotarlo para detener su paso. El primer paso fue cortar las tablitas que van a constituir los tirantes en sentido longitudinal del puente, y para simular la rotura y la explosión las quebré por la mitad. Una de las partes que me llevó más trabajo fue cortar y lijar las tablitas transversales. Otro material que utilicé fue la arcilla para hacer las cabeceras del puente. Comencé dándole una forma aproximada a las dos partes. Al principio un poco más complicado porque la arcilla es muy pegajosa cuando está muy fresca. Pero después, a medida que se va oreando, va quedando más manipulable. El siguiente paso fue incrustarle las tablitas que van de lado a lado del puente que previamente, como ya lo dije, las quebré. Poco a poco le fuimos dando una forma más aproximada, desgastando y alisando el camino. Incluso ahuecando por debajo las partes, para que no queden dos enormes mazacotes pesados y además para poder reutilizar el material. Una vez que la arcilla está prácticamente seca y las tablitas largas están bastante firmes, le fui agregando una por una las tablitas transversales, teniendo en cuenta que a la mitad están quebradas porque es donde se va a producir la explosión. Le di un poco de color para que no luzcan como una madera recién cortada y unos palitos verticales los que uní con un alambrecito. Un poco de pintura sobre la arcilla para oscurecer el camino y ahí nos vamos a la acción. Armamos el escenario con el helicóptero persecutor, con el puente partido por la mitad, con los explosivos por debajo y el deportivo volando por las alturas. Intentamos una vez. ¿Vamos? Otra vez. Otra vez. Y otra vez. Para obtener un resultado de una foto totalmente desechable, porque el deportivo quedó a una altura demasiado alta, un poco ilógico, así que tuvimos que repetir. Y además lamentamos daños irreparables que hasta el día de hoy me lo siguen reclamando porque se nos quemó. Tranquilo, seguridad, por favor, seguridad. Ok, para la siguiente foto utilizamos otro explosivo con mayor producción de chispas y bajamos la altura del deportivo. Y esta foto sí que nos convenció. Entrando en la parte de edición, lo primero que hice fue darle un poquito de sombras debajo del puente. Algunas pruebas con los cambios de temperatura, de exposición, de sombras, moviendo un poco los sliders de los colores blancos y negros. Y después ya comencé a trabajar directamente con el protagonista. Le hice unos toques con el pincel para resaltar algunos detalles que me parecieron interesantes, como las letras que tiene sobreimpresas, y para definir un poco la parte frontal y lateral. Con el pincel también le di un poco de claridad a las llantas que estaban un poco frías. Después pasé a oscurecer el parabrisas y los laterales, y un toque en los focos delanteros para encender las luces. En un momento pensé que podía funcionar un efecto de chispas o fuego al caer del salto. Para eso tuve que sacar otras fotos haciendo el efecto de fuego con una varita de fuegos artificiales, superponer fotos, borrar partes, pero finalmente deseché todo eso y me quedé con la imagen original. Y para entrar en el último toque de edición que le hice fue darle un efecto de giro a las ruedas con el efecto de ángulo de giro del Photoshop. Para que luciera como que la cámara está siguiendo al deportivo, le di un desenfoque de movimiento. Y esto ha sido todo. En 120 Toy se hace lo que se puede, lo que no se compra hecho. ¡Nos vemos en la próxima!